Esa noche, la luz no vino de una bombilla, me atravesó el pecho. No fue una sensación física de quemadura ni frío, sino una insistencia suave, como si alguien hubiese empujado un haz de luz que buscaba alinearse con algo dentro de mí. No había sonido en el mundo exterior. Dentro de mi cabeza, sin embargo, un pensamiento limpísimo apareció sin palabras: sintoniza. Me llamo James Mitchell, soy veterinario en un pueblo que no figura en casi ningún mapa, con una clínica de paredes desconchadas y una mesa de exploración que ha visto más accidentes de granja que recepciones de salón. Tengo además una enfermedad autoinmune que me acompaña desde años. La fatiga viene y se queda, la inflamación no siempre cede, y hay noches en las que mis manos parecen tener voluntad propia. Lo que cuento no es para buscar simpatía, es para decir por qué, siendo médico, empecé a medir también lo que no entra en una hoja de resultados. Llevo un cuaderno con cubierta de piel donde apunto todo: horas, tratamientos, reacciones, pequeñas observaciones que otros descartarían. Lo llamo mi diario clínico, aunque muchas veces lo siento más como una bitácora de supervivencia. En él tengo entradas como esta, con letra temblorosa después de guardias largas. 12 de octubre, dolor en muñecas, vela reó al girar, llamada de Tom a las 20:34, sentí luz a las 0:17. Esas notas son mi manera de no perder la cabeza. Si algo extraño sucede, lo registro. Si lo puedo medir o fotografiar, lo hago. No me interesa la magia, me interesa el dato. La yegua Belle era, antes de todo esto, sencillamente la yegua de Tom Morrison, pura sangre con costumbres de vecina. Le gustaba mirar el horizonte, comer lento y acicalarse con paciencia. Tom vino a mi clínica una tarde de otoño con una expresión que uno no ve a menudo, mezcla de miedo y esperanza íntima. Belle había sufrido una lesión en la cadera que no cicatrizaba como debía. Llevaban semanas de reposo, medicación, fisioterapia y el progreso era residual. Era un caso serio, pero no un milagro en ciernes. Era, en mi opinión, uno de tantos trabajos de restauración que ejercemos por oficio. Entonces apareció Cale. No fue una entrada dramática, no hubo contactos inmediatos con la prensa ni naves sobre el granero. Llegó como alguien que había sufrido una caída en la carretera, cubierta con mantas improvisadas, jadeando y con un olor que yo describiría como una mezcla de metal húmedo y hierbas secas. Tenía la piel translúcida, un brillo que desafiaba cualquier descripción habitual y una forma de mirar que no buscaba los ojos, no gritó. Al principio pensé que estaba sufriendo un colapso neurológico. Lo acosté sobre mi mesa, puse guantes, tomé su pulso, un ritmo extraño pero regular, y preparé suero. Lo que cambió la escena fue la comunicación, no con la boca, no con la garganta, sino con una secuencia de imágenes y estados que llegaron a mi cabeza como si alguien proyectara una diapositiva dentro de mi cráneo. Imágenes de estructuras que parecían corredores de luz, de nodos enlazados por hebras de algo parecido a la intención, de patrones que se repetían como fractales. Luego, una frase, no dita con voz, pero con la contundencia de una voz: eres una estación, sintoniza. Me quedé paralizado, porque la medicina me enseñó que el cuerpo habla en signos y síntomas, pero no me preparó para que una entidad me ordenara considerar mi propia conciencia como un instrumento. Sintoniza. Sintonizar, según la transmisión, no era un truco mental ni una frase de autoayuda. Era una referencia a estados de coherencia emocional que, según Cale, influían en campos que conectaban a los vivos. Si esto suena a locura, lo entiendo. Por eso, lo que hice después es lo que quizá un médico haría en mi lugar: documenté. Tomé fotografías de las pupilas de Cale, registré su temperatura, grabé, con extrema precaución y respeto, las microvariaciones que se producían en su piel cuando transmitía. Puse testigos: Tom, que no creyó en nada hasta que lo vio con sus propias manos; Linda, mi ex esposa, que vino porque sospechó que podía ser una estafa; y el doctor Richard Stevens, reumatólogo amigo mío en la ciudad más cercana, que accedió a revisar muestras si yo las enviaba. Antes de avanzar, déjame pedirte algo. Si esta historia está tocando algo en ti, suscríbete y quédate hasta el final. Voy a mostrar documentos y describir con la mayor honradez lo que presencié. La primera transmisión fue, en su superficie, una explicación técnica.
Cale proyectó el concepto de coherencia como si fuera un experimento, ondas, ritmos, patrones que se sincronizaban entre un grupo. Mostró, por ejemplo, una escena que según la transmisión era una aula. Seres que no tenían una forma que pudiéramos llamar humana, enseñaban a otros a alinear frecuencias. Dijo, según la comunicación, que ciertos estados, intención, atención dirigida, podían acelerar procesos de recuperación si se integraban con intervenciones físicas correctas. Insistió en la palabra integrar. Integrar, no sustituir, repitió en imágenes que yo traducí y anoté en mi cuaderno. No acepté nada a ciegas. Tus manos no dejan de ser manos porque alguien diga lo contrario. Tu ciencia no pierde su valor porque te sorprenda una hipótesis. Así, en el caso de Bell, aplicamos lo que ya sabíamos: manejo del dolor, antiinflamatorio según protocolo, fisioterapia cuidadosa. A eso añadimos lo que Cale pedía: un estado de intención dirigida en la sala durante las sesiones de curación. No voy a describir técnicas, no daré instrucciones ni convertiré esto en una receta. Sí diré que hay momentos en que un grupo humano puede mantener una actitud de atención y ánimo que cambia la dinámica del entorno. Llamémosle coherencia, intención o presencia. Lo que anoté fue que en varias sesiones la evolución de Bell fue más rápida de lo que mis datos históricos sugerían. Tom tomó fotografías cada día. Registré la hora de cada sesión, la medicación, la temperatura, la reacción inflamatoria en sangre. Mandé muestras al Dr. Stevens para que las analizara sin saber nada de las transmisiones. Quería que nadie, salvo nosotros, supiera del aderezo extra que estábamos probando. Stevens, al recibir los análisis, dijo que no había nada concluyente, que las variaciones estaban dentro de lo esperado, pero admitió una observación curiosa. En algunos marcadores inflamatorios hubo picos y caídas más abruptos que en casos comparables. Hipótesis, escribió en su informe. Necesita más datos, añadió. Registramos un segundo caso que para muchos espectadores sería más difícil de descartar. Un becerro con una neumonía severa que en 3 días mostró mejoría notable. No digo que la neumonía se evaporara por arte de magia. Digo que con antibióticos correctos, fluidoterapia y cuidados intensivos, la ventana de recuperación se acortó respecto a lo que nuestros protocolos habituales indicaban. Esa observación no prueba nada por sí sola, pero sí encendió una corriente de pregunta en la comunidad. ¿Qué estaba ocurriendo cuando a la intervención médica se sumaba aquello que Cale describía? Ante la curiosidad, la palabra se propagó. Primero llegaron los vecinos con recelo, luego pastores y feligreses con preguntas serias, después periodistas de la ciudad y por último quienes ven en cada novedad una oportunidad. El pueblo, que hasta entonces vivía de faenas y tendidos eléctricos, entró en una espiral de fascinación y temor. Algunos comenzaron a ver a aquel como un mediador espiritual, otros como una amenaza que trastocaba el orden natural de las cosas. En esos días, mi exesposa Linda fue la que más me cuestionó. ¿Vendes esto, James? ¿Vas a dejar que te arrastre la vanidad?, me dijo una tarde mientras recogíamos el termómetro que había perdido la tapa. Linda siempre ha sido la brújula que me devuelve a la prudencia. Su advertencia no era por incredulidad técnica, era por miedo al espectáculo que podía surgir si yo no ponía límites. Ella sabía que en pequeñas comunidades el rumor se transforma en altar o carnicería en cuestión de horas. El pastor local llamó por teléfono. No acusó ni bendijo, preguntó con la voz de quien teme lo que no entiende. Quería encuentro, discusión, que le mostrara los papeles. Le mostré las fotos y los informes, pero no le entregué las transmisiones de Cale como si fueran un dogma. Le dije una cosa que repetí muchas veces desde entonces. Según la transmisión, esto es una hipótesis. No sustituye lo que creemos, solo nos invita a integrarlo. Integrar, no sustituir. No tardaron en aparecer los intereses externos. Un par de personas en el pueblo que antes vendían herramientas, ahora vendían la esperanza. Consultas, promesas sutiles, sesiones a cambio de dinero. Y fuera, en la ciudad, un blog sensacionalista publicó un titular que nos dio un respiro helado. Veterinario y visitante alienígena curan animales. Esa nota no preguntó, no verificó, no entendió el matiz. No había garantía, no había certeza. Había observación y un conjunto de preguntas que había que ordenar. El dilema se hizo personal cuando Tom, con los ojos rojos, me pidió una demostración pública.
Belle había mejorado lo suficiente para caminar sin cojear, y entre la gente de Tom había quienes veían en esa recuperación una prueba. «Hazlo delante de todos», me dijo, «que ellos vean». Pero yo sabía que una demostración pública podía convertir una hipótesis en espectáculo, podía convertir a Belle en un objeto de consumo emocional y desplazar el juicio de expertos. Podía, también, dar pie a que personas desesperadas asociaran la curación a promesas y no a protocolos médicos. Mientras pensaba en la responsabilidad, Cal volvió a comunicarse. Esta vez las imágenes que proyectó tenían otra naturaleza. Habló de redes y nodos. Mostró una estructura donde ciertas figuras fungían como puntos de referencia que dirigían enseñanza. En un fragmento surgió un nombre que hizo que mi fe, que no es simple, pero sí arraigada, temblara. Jesús. No como un sermón, sino como un nodo dentro de esa red, según la transmisión. Nodo, repitió la imagen, tendido como ejemplo. Yo anoté lo que veía y oía, pero marqué una advertencia grande en mi cuaderno. Según Cale, referencia interpretativa, riesgo doctrinal. Esa frase, según Cale, es la cláusula que no me canso de escribir y repetir. Puede parecer una formalidad estilística, pero es la distancia que mantengo entre mi tradición y lo que desconocemos. Cuando Cale aludía a figuras sagradas como si fueran patrones en una red, sabía que muchas personas lo verían como una amenaza a la doctrina o, peor, como una herramienta para manipular a creyentes. La lectura de Cale sobre Jesús, siempre según la transmisión, tocaba algo profundo, la posibilidad de que lo sagrado fuera interpretado en términos operativos. Esa traducción, en manos equivocadas, podría vaciar de significado lo que para millones tiene carácter de misterio y fe. Pasaron semanas en las que la clínica se convirtió en un flujo constante de miradas. Algunos venían con respeto, otros con cámaras. Recuerdo una tarde en la que una mujer trajo a su perro con una herida infectada desde 2 pueblos más allá. Otro hombre quería que intentáramos lo mismo en su madre enferma de Parkinson con una urgencia teñida de desesperación. Mi respuesta a ambos fue la misma: tratar médicamente y documentar. Nunca prometí salidas milagrosas. Nunca permití que alguien interpretara lo que hacíamos como sustitución de tratamientos. Integrar, no sustituir. El Dr. Stevens fue el ancla científico que necesitábamos. Con su bata y su distancia profesional, redactó un protocolo básico de recolección de datos. Tiempos de intervención, parámetros bioquímicos, fotos con escala, control de variables. Si hay algo ahí, me dijo, podemos empezar a estudiar su patrón, pero no confundas los signos con conclusiones. Con su firma, algunos médicos de la ciudad se mostraron dispuestos a colaborar de forma experimental. Con su presencia también vinieron críticas. ¿Estábamos jugando a ser sacerdotes con bata? ¿Era ético someter a animales o a humanos a experiencias no validadas? La pregunta ética no tardó en tocar el umbral de lo personal. Un padre del pueblo vino pidiendo una demostración controlada para su hija que llevaba años en coma tras un accidente. Quiso una respuesta rápida. Me miró con la súplica de quien piensa que cualquier cosa vale si puede traer de vuelta a su ser querido. La comunidad se dividió en 2, quienes pedían que hiciéramos todo lo posible y quienes decían que no debíamos jugar con esperanzas ajenas. Aquella noche escribí en mi cuaderno: no puedo ser juez y showman, no puedo permitir que el dolor ajeno se convierta en combustible para la vanidad. Integrar, no sustituir. Cerré el cuaderno y supe que debía poner reglas antes de que otros las impusieran por nosotros. No era, sin embargo, una decisión simple. El poder de lo que estábamos observando, si es que se puede llamar poder, atraía como la luz a las polillas. Había negocios comenzando a esbozarse, susurros de contratos de oferta, promesas de exposiciones televisivas que me ofrecían fama, dinero y recursos para mis tratamientos. Me negué a dar ese paso sin consensos. Linda decía con acierto: quien llega primero a contar la historia define el marco. Quien define el marco controla la narrativa. Tenía razón. Controlar la narrativa significaba también controlar la posibilidad de abuso. Y sin embargo, en lo íntimo, la experiencia me dejó una inquietud que no desaparecía con la cordura.
¿Qué pasa con la noción de cielo si según una transmisión ese cielo se parece más a un laboratorio donde se enseñan patrones? Esa imagen transformó mi visión. No era solo el misterio benigno al que rezamos, sino un campo operativo que podría ser instrumentalizado. Esa posibilidad me dio miedo, no por la existencia de seres o de naves, sino por la consecuencia práctica, la pérdida del lugar sagrado a manos de la técnica, la conversión de la fe en una herramienta de control. Con la presión creciendo, convencí a Tom para que guardara silencio sobre cualquier demostración pública hasta que hubiéramos establecido unos criterios. No fue fácil. Su gratitud por la mejora en Bell se mezclaba con la impaciencia de quien cree que la verdad debe mostrarse, pero también comprendió la magnitud del riesgo. Si esto se convertía en feria, la comunidad sería la que perdería, no la que ganaría. En una reunión improvisada en mi cocina, con la luz de la lámpara oscilando por el generador que uso en tormentas, hicimos una lista de prioridades: registro médico riguroso, consentimiento informado por escrito para cualquier caso humano, revisión por pares y consulta con líderes religiosos del pueblo. Al final de la lista escribí con lápiz grueso: integrar, no sustituir. Fue una consigna y una advertencia. Cale, mientras tanto, continuaba comunicando. Una noche me mostró, con una nitidez que aún me estremece, la imagen de lo que llamó coherencia restaurativa. No era resurrección con mayúsculas, como en las escrituras que veneramos, sino una descripción operacional de cómo campos sincronizados podían restablecer procesos biológicos. La palabra que utilizó fue resurrección como coherencia, y yo anoté la frase con una mezcla de curiosidad y espanto. Sabía que decir esto en voz alta provocaría reacciones viscerales en varios sectores. Algunos la entenderían como blasfemia, otros como una explicación técnica desafiante. En cualquier caso, era algo que no podíamos ocultar, porque forma parte de la transmisión que recibimos. La tensión escaló hasta que una tarde un periodista local me confrontó en la puerta de la clínica con una grabadora. ¿Va a permitir que esto sea un nuevo mercado de salvación?, me preguntó sin rodeos. Le respondí con lo que de verdad pensaba, que era necesario un marco ético antes de cualquier divulgación masiva. Le expliqué que la documentación existía y que los análisis estaban en manos del Dr. Stevens. No fue una respuesta que le satisficiera. La historia necesita titulares, no cautela. Esa noche escribí otra entrada en mi cuaderno. Si el cielo, según la transmisión, puede ser leído como un laboratorio, entonces la pregunta no es meramente teórica, es quién decide quién enseña. Conocimiento sin ética vira instrumento de control. Subrayé la última frase 3 veces. La repetí porque entendí que el miedo que sentía no venía solo de lo desconocido, sino de la posibilidad de que esta experiencia, sea lo que sea, terminara en manos de quienes priorizan el provecho sobre el cuidado. Y entonces, en medio de ese torbellino entre la prudencia y la fascinación, algo cambió en la comunidad. Aparecieron las primeras ofertas explícitas de dinero para acceder a sesiones privadas. No era una discreta petición de ayuda, era la conversión de la esperanza en un producto. Vi, por primera vez, la línea que debía trazarse con claridad, porque si permites que la esperanza sea mercantilizada, las reglas del cuidado se rompen. Porque si la autoridad se desplaza de los pastores, los médicos y la familia hacia quien ofrezca acceso a lo inexplicable, estamos abriendo una puerta peligrosa. Tom me miró y dijo: James, si esto es real, no quiero que mi yegua sea un emblema para vendedores. Le creí, y por eso esa madrugada escribí una nota que empezaría a circular en mi cuaderno como un borrador de principios: consentimiento informado, revisión médica, transparencia de datos, participación del pastor y del Dr. Stevens en cualquier intervención que tuviera exposición pública. Integrar, no sustituir. Escribí de nuevo como quien repite una oración para no olvidar su compromiso. La historia no estaba, ni está, en hallar una respuesta definitiva. Estaba en aprender a poner límites cuando todo empuja hacia la visibilidad.
Y mientras yo trazaba esas líneas, la comunidad seguía mirando con ojos que mezclaban esperanza, miedo y fantasía. Algunos empezaban a armar teorías, que Cal era un mensajero, que era una prueba, que la ciencia iba a demostrar su falsedad, que la iglesia había de pronunciarse. Yo, en cambio, me sentía en un punto intermedio, responsable de documentar, de proteger, de preguntar sin transformar todo en espectáculo. Fue en ese momento, al final de una noche larga, cuando recibí una visita que me hizo ver con claridad el riesgo de neutralizar la autoridad tradicional sin ofrecer otra que la reemplazara. Un hombre vestido con traje oscuro, no del pueblo, ofreció financiar estudios y abrir una clínica paralela. Dijo las palabras mágicas: «Podemos escalar esto, doctor». Me habló de congresos, de patentes, de exclusividad. Lo miré y pensé en Tom y en Bell, en Linda y en el pastor. Pensé en la frase que había escrito minutos antes: «Conocimiento sin ética vira instrumento de control». Cerré la puerta sin firmar nada. En mi cuaderno, antes de dormir, dejo anotado: «No quiero ser el que vende esperanza. No quiero que la gente confunda investigación con promesa. Mañana, reunión con el pastor. Semana que viene, enviar muestras al Dr. Stevens. Mantener archivo fotográfico y testigos. Integrar, no sustituir». Bajo esa última línea dibujé una pequeña cruz, no de dogma, sino de recordatorio. La fe no se lleva bien con la prisa. Sé que lo que cuento aquí puede resultar desconcertante, quizá hasta perturbador, pero el terror que menciono en el título de esta historia no era una amenaza física, era moral e institucional. Al ver la noción de cielo sugerida por Cal, según la transmisión, como un campo operativo, supe que el peligro no era un invasor con ojos extraños, sino el riesgo de transformar lo sagrado en técnica bajo la apariencia de benevolencia. Y en el fondo, la pregunta persistente era: si existiera un método para influir en la coherencia de la vida, ¿quién tendría derecho a enseñarlo? Antes de seguir, me gustaría saber algo. ¿Qué harías tú si tuvieras una evidencia que pudiera ayudar, pero también poderizar? Deja un comentario abajo, tu opinión importa en esto más de lo que parece. Suscríbete si quieres que siga mostrando los documentos y las pruebas que menciono. Al día siguiente nos esperaba una tormenta de impresiones. La prensa volvía, el pastor pedía un encuentro público y el ofrecimiento de aquellos forasteros empezaba a tomar tono de propuesta formal. Yo sabía que debía moverme con más que prudencia, necesitaba estructura. Pero eso pertenece a lo que vino después, a reuniones, protocolos y la inevitable división entre la necesidad de explicar y el deber de proteger. Guardé el cuaderno en mi bolsillo y salí a atender a Belle. Ella me miró con la misma paciencia con la que siempre me miró, como si supiera que en mi cabeza había más ruido que en la suya. Yo le di la mano con la sensación, por primera vez en semanas, de que la cura, si la había, no sería solo de tejidos y sangre, sería también de cómo nosotros, humanos, decidimos comportarnos frente a lo incomprensible. Al día siguiente, la clínica parecía otra. No por los equipos ni por la luz del amanecer, el generador seguía ronroneando como siempre, sino por la densidad de miradas que había quedado suspendida en el aire. Cada rincón tenía la posibilidad de ser contado, fotografiado, vendido. Tom me dejó una taza de café en la mesa de examen antes de marcharse al establo, con las manos aún olorosas a paja y a sudor. Me miró como quien confía una cosa frágil. «Haz lo que tengas que hacer, James, pero no lo conviertas en circo». Empecé por lo que mejor sabía, procedimiento y registro. Convocamos a una reunión en la sala de la clínica con la presencia del Dr. Stevens por videollamada, Linda en la silla de la derecha, el pastor en la mesa con su Biblia cerrada y Tom con la gorra en la mano. También invité a la única persona del pueblo que, con honestidad, podía mediar entre la comunidad y el mundo exterior, Marta, la bibliotecaria, que sabía poner palabra cuando todo lo demás era rumor. La lista de prioridades que había bosquejado la llenamos en forma de puntos y la transformamos en un borrador de protocolo. Primero, consentimiento informado.
Cada intervención que pudiera involucrar a un ser vivo, y más aún, si hubiera alguna participación humana, debía tener forma escrita, lenguaje claro y la posibilidad de retractación. Segundo, registro riguroso. Fotos con escala, registros horarios, parámetros bioquímicos e informes enviados a terceros para verificación independiente. Tercero, participación multidisciplinar. No se procederá sin el aval de al menos un médico externo y la consulta con un líder religioso, no para validar la ciencia, sino para proteger la sensibilidad de la comunidad. Cuarto, transparencia. Cualquier ofrecimiento externo debía ser comunicado al comité y a la comunidad antes de ser aceptado o rechazado. Sobre cada punto escribí, como un mantra, la frase que ya había subrayado tantas veces: integrar, no sustituir. El Dr. Stevens revisó el borrador con la rigurosidad que le era natural. En la pantalla, su cara parecía una roca amablemente escéptica. Podemos diseñar un protocolo que, al menos, descarte variables. Eso no nos da una explicación, pero nos permite ver patrones. Si alguien va a declarar que hubo una aceleración de recuperación, necesitamos comparadores. Números, tiempos, comparadores históricos. Su tono era seco pero no hostil. Era lo que necesitábamos para no cruzar la línea entre asombro y credulidad. El pastor habló después, con la voz que conocía de tantas homilías, sobria y protectora. No vine a condenar ni a celebrar, vine a preguntar si, cuando se toque lo sagrado, hay quien se responsabilice de cómo se toca, porque hay heridas que la fe no arregla y otras que la ética sí. Para mí poco, significó que teníamos la obligación de seguir documentando y también de resistir la tentación de sacar conclusiones antes de tiempo. Mientras tanto, la presión externa no disminuía. Volvieron los contactos. La persona del traje oscuro quiso saber si aceptaríamos una suma para realizar un estudio mayor. Su propuesta olía a expansión y a derechos exclusivos. Por la mañana, Linda se sentó conmigo con la carta abierta en la mesa. «Si firmas esto, cedes control», dijo. La miré y supe que la decisión iba más allá de mi ego o de mis necesidades. No era la fama lo que me preocupaba, era el destino de la gente que vendría después. Rechazamos la oferta. Lo hicimos con las palabras más prácticas posibles. No podemos asegurar que lo que observamos sea reproducible. No vamos a convertir la esperanza en producto. Escribimos una respuesta formal, la sellamos y la devolvimos. En los días siguientes, la clínica se organizó como una pequeña estación de ensayo. Un archivo con carpetas numeradas, fotografías con fechas y escalas, muestras etiquetadas y duplicadas, registros de testigos. Cada entrada del cuaderno pasaba a un protocolo. Hice copias de las transmisiones de Cale en la medida en que pude traducirlas. Imágenes, palabras sueltas, metáforas. Las guardé en un disco encriptado al que solo el comité tenía acceso. No porque las imágenes fueran peligrosas en sí mismas, sino porque sabíamos que una lectura descontextualizada podía provocar daños. La atención pública alcanzó su punto álgido cuando el padre de la chica en coma volvió a la clínica. Venía acompañado de otro hombre, un abogado de la ciudad, que traía esperanza revestida de estrategia. «Permítanos documentar todo», dijo. «Si hay posibilidad, la familia debe saberla». Miré al padre, vi su dolor, y por un instante entendí la sed que la gente tiene de certezas. Pero recordé la consigna y la promesa: integrar, no sustituir. Le expliqué con la mayor ternura que pude que no éramos un atajo, que las intervenciones en humanos requerían una evidencia y una protección que todavía no teníamos. No fue una conversación que cerrara la puerta al consuelo. Le propusimos asistencia médica y acompañamiento espiritual, y le ofrecimos que, si deseaba, su caso fuera evaluado por el comité para entrevistas y revisión. Fue una pequeña victoria de humildad. Muchos lo entendieron, otros lo vieron como un fracaso. La prensa seguía pegada al pueblo. Un reportero televisivo propuso una entrevista en directo con Cale como mediador. Ninguno de nosotros accedió, no por desdén a la verdad, sino por cuidado. Sabíamos que un directo podía convertir la experiencia en consumo y el consumo en comercio.
Y además, no queríamos que una transmisión privada se convirtiera en espectáculo de masas. Me negué a participar en un show que, si debía ocurrir, tenía que cumplir con las reglas que habíamos diseñado. Entonces, una tarde de lluvia, la comunidad se fracturó en una asamblea en la iglesia. El pastor permitió el uso del salón para el debate público. Quisimos escuchar a todos. Llegaron personas emocionadas, indignadas, curiosas, ofendidas. Un segmento de la audiencia consideraba lo que hacíamos una herejía, otros una posibilidad. El pastor abrió con una oración neutra y pidió que el diálogo se hiciera con respeto. En la asamblea habló el padre de la chica en coma, con la voz hecha trizas. Si hay esperanza, dijo, no me importa el protocolo. Al instante, la reacción fue inmediata, murmullos, abucheos, súplicas. El delegado del comité explicó la necesidad de evidencia y cuidado. Los que apoyaban la investigación esgrimieron los casos animales. Los críticos alegaron que los animales no son humanos y que la ética cambia. El debate escaló hasta que el pastor propuso una cláusula. Consideraremos cualquier intervención humana solo si va acompañada de evidencia robusta, consentimiento informado de la familia y la aprobación unánime del comité. No era perfecta, pero era un comienzo. La votación fue reñida. Al final, la asamblea aceptó un marco de trabajo que mantuviera el proceso en la comunidad y no lo expandiera sin más. Fue en ese contexto de decisiones difíciles que Cale, siempre silencioso y tendido en la sala tras una manta, proyectó algo que dividió aún más. No lo hizo en público, lo hizo en una transmisión que volvió a dirigir a mí y a 2 o 3 miembros del comité. Las imágenes que trajo no eran sensoriales como antes, eran conceptuales, estructurales. Mostró lo que llamó, de nuevo según la transmisión, corredores de coherencia, y dibujó una red donde ciertos nodos actuaban como puntos de enseñanza. Y de nuevo apareció la referencia que me heló, la figura de Jesús, mencionada como nodo en esa red. Era una transmisión que si alguien la leía como afirmación doctrinal, podría herir profundamente. Anoté con mano temblorosa. Según Cale, Jesús iguala nodo en red, interpretación, riesgo doctrinal alto. El pastor, cuando le informamos, pidió ver los materiales con la mayor discreción. Su reacción fue contenida pero firme. Si alguien reduce a lo técnico lo que para nosotros es misterio, no tardará en aparecer la explotación. El peligro es que la gente confunda explicación con sustitución. Debemos mantener la distancia entre ciencia, interpretación y fe. Dijo más cosas de profunda sabiduría, pero esa frase quedó en el aire. La distancia entre explicación y sustitución. La tensión llegó a un punto crítico cuando un pequeño grupo de la comunidad, liderado por un hombre que había perdido su negocio en la crisis y veía en la novedad una tabla de salvación, intentó organizar una demostración pública. La intención, según sus palabras, era curativa. La manera en que lo plantearon, sin protocolos ni apoyos médicos externos, nos obligó a tomar una decisión drástica. No habría demostraciones públicas sin la supervisión del comité. Y más, cualquier intento de coerción contra Cale o de explotación sería denunciado. Sin embargo, la presión podría tomar otras formas. Una noche, alguien rompió la valla de un almacén viejo para robar documentación. No se llevaron nada crucial, pero el hecho nos recordó la vulnerabilidad. Decidimos trasladar el archivo a un lugar seguro y digitalizar todo lo que pudiéramos. También acordamos nombrar un interlocutor para cualquier petición externa. Marta sería quien filtrara invitaciones, patrocinios y demandas. Su sentido común fue la mejor decisión que tomamos. Llegó el momento de diseñar una demostración controlada que buscara, sobre todo, proteger a los involucrados. No sería un show, sería un estudio con voluntad de transparencia. Elegimos un caso que, sin sensacionalismo, permitiera testear la hipótesis con responsabilidad. Una oveja vieja, con artritis avanzada, que le impedía levantarse sin ayuda, propiedad de una vecina que había dado su consentimiento informado. No había promesas, solo el deseo de observar. Reunimos a un equipo pequeño,
Yo, Stevens, presencial, el pastor, Marta, Tom y Linda. Además, 2 técnicos de laboratorio vinieron desde la ciudad para tomar muestras y asegurar que hubiera duplicación de datos. La transmisión de Cale ocurrió con la misma naturaleza mental que antes, pero con un matiz pedagógico. Proyectó la imagen de un patrón que, según él, facilitaba la sincronía de procesos. Su comunicación era fría en términos humanos, descriptiva en lo que buscaba mostrar. Nuevamente anoté. Según Cale, resurrección como coherencia, advertir, lenguaje operacional. La intervención se llevó a cabo siguiendo las reglas. La oveja recibió los cuidados clínicos necesarios. Durante las curas, un pequeño grupo mantuvo la actitud que, según la transmisión, podría favorecer la coherencia, nuevamente sin detallar técnica alguna, solo como estado de atención y compañía. Las variables quedaron registradas. A las 48 horas, la oveja pudo incorporarse con mayor facilidad de lo esperado por su grado de degeneración, aunque seguía necesitando apoyo para caminar con normalidad. En los días siguientes mejoró la movilidad, lo que generó entusiasmo entre algunos y prudencia entre otros. Stevens repitió sus palabras clave en sus informes. Interesante señal, requiere estudio y replicación. Lo importante no fue el resultado por sí solo, sino la reacción posterior. La comunidad vio que con reglas la investigación podía avanzar sin caer en la mercantilización inmediata. Esa percepción nos dio tiempo. Lo usamos para fortalecer el comité, redactar documentos legales más robustos y enviar muestras y reportes a universidades para que, si alguien quería estudiar, lo hiciera con meticulosidad. Aún así, la inquietud doctrinal no desapareció. La mención de Jesús como nodo, siempre según Cale, provocó cartas de indignación y llamadas a la iglesia. Algunos decían que aquello era una ofensa, otros que era una coincidencia. El pastor hizo un gesto que me pareció sabio. Pidió que, en todo comunicado público, se añadiera la aclaración de que tales interpretaciones pertenecían a la transmisión y no a la doctrina cristiana. Fue una forma de proteger la sensibilidad de los fieles sin cerrar la puerta a la investigación. Con el tiempo, el comité se fortaleció. El Dr. Stevens consiguió el apoyo de 2 colegas universitarios que accedieron a revisar datos. Marta organizó sesiones informativas para explicar los límites éticos y las diferencias entre el asombro y la evidencia. Linda se convirtió en la responsable del archivo ciudadano. Tom siguió siendo el guardián práctico de Bell y de la finca, y yo seguía anotando en el cuaderno de piel. Horas, sensaciones, estados, la fatiga que me acompaña, los pequeños episodios de mejora en los días en que quizá tuve más descanso. Justo cuando parecía que habíamos logrado cierta estabilidad, una noticia sacudió la comarca. Un grupo de emprendedores de la ciudad organizó un foro sobre tecnologías de coherencia, invitando oradores y prometiendo demostraciones. Muchos vieron en ese foro la posibilidad de capitalizar lo que estaba ocurriendo. Algunos del pueblo fueron tentados por la idea de sumar recursos. Pero esta vez la decisión fue colectiva. No participaríamos si ello implicaba renunciar a la autonomía o permitir la mercantilización. En la carta de respuesta enviamos datos, ofrecimos colaborar desde la distancia y propusimos un encuentro científico que respetara nuestras cláusulas. Fue un sí, pero que no agradó a todos. La tensión pública llegó a su clímax, cuando, en una tarde de verano, organizamos una presentación pública pero controlada. Un panel con el Dr. Stevens, el pastor, Marta y yo. La idea era exponer los protocolos, los resultados hasta la fecha y abrir un espacio de preguntas respetuoso. Fue la primera vez que, ante la mirada del pueblo y grabaciones, explicamos que no prometíamos milagros, que lo que teníamos eran observaciones y que estábamos comprometidos con el cuidado. Cuando abrí mi cuaderno y leí la frase que había subrayado tantas veces, la sala guardó silencio. Integrar, no sustituir, dije en voz alta. No sonó a consigna publicitaria, sonó a escudo. Al finalizar, alguien del público pidió que Cale hablara. Fue una pregunta que mostraba la curiosidad por la novedad. No accedimos, mantuvimos la protección.
Sí compartimos, en cambio, algunos fragmentos de las transmisiones bajo la condición de contexto y aclarando que eran interpretación. Antes de cerrar, dije algo que todavía hoy me produce un nudo en la garganta. Si hay algo que esta experiencia nos enseña, es que el conocimiento sin ética vira instrumento de control. La sala aplaudió de manera contenida, pero su eco fue distinto del entusiasmo. Era un aplauso de alivio, como si la gente reconociera que la responsabilidad no es una carga, sino una forma de cuidado. Los meses siguientes trajeron más trabajo meticuloso. Organizamos un pequeño archivo digital con acceso restringido para investigadores que firmaran acuerdos de no explotación. Mandamos muestras a 3 laboratorios distintos y Stevens organizó auditorías externas. En ocasiones, nuestros resultados hallaban variaciones que podrían atribuirse a factores ambientales, al azar o a la intervención clínica. En otras, emergían patrones que merecían investigación seria. Siempre marcamos la distancia entre observación y conclusión. Cal, mientras tanto, permanecía en la clínica. Su presencia dejó de ser la curiosidad sensacionalista para convertirse en un interrogante serio. No lo llamé visitante con ligereza, llamarlo así no eliminaba la complejidad de su condición. Estaba herido, dependía de nosotros y, en muchos sentidos, no estaba en posición de ser explotado. Lo cuidamos. Le dimos analgesia, le limpiamos las heridas y le evitamos la exposición. Esa simple decisión, humana y humilde, fue probablemente la que más nos costó. No lucrar con el ser vivo que nos había traído tanto desconcierto. Con el tiempo, apoyado por la prudencia y la evidencia acumulada, logramos abrir pequeñas vías de colaboración con centros académicos. Llegaron investigadores interesados en comprender estados de coherencia desde perspectivas complejas, biofísica, psicología, ética. Algunos vinieron con bata y lupa, otros con teorías que parecían quererse vender como soluciones. Elegimos trabajar con quienes aceptaron nuestros términos, revisión por pares, datos abiertos como meta y ninguna comercialización sin marco ético. En paralelo, la comunidad fue aprendiendo a convivir con la tensión. La yegua Bel envejeció con menos cojera, el perro de Efraín recuperó la energía y la oveja volvió a pastar con algo más de movilidad. No fueron milagros, fueron historias de cuidado y de observación. Nosotros, como comité, nos convertimos en custodios de la frontera entre la ayuda y la promesa. Hubo noches en las que mi falta de energía me recordaba que, más allá de cualquier revelación, era humano. La fatiga autoinmune no desapareció. Hubo días de mejoría en los que sentí alivio, otros en que la inflamación me volvió las manos caprichosas. Aún así, la experiencia me enseñó algo que no esperaba, la humildad de no convertir el asombro en un atajo para la propia curación. No busqué a Cal para curarme a mí, lo atendí como quien atiende a un ser herido. Mi papel fue, y sigue siendo, el de custodiar. Llegó un momento en que el forastero de traje oscuro regresó con otra propuesta. Esta vez, una oferta para financiar una institución que tendría autoridad centralizada, un lugar donde enseñar los métodos que, según ellos, habían mostrado efecto. Fue la oferta más peligrosa, porque ofrecía recursos suficientes para cambiar el curso de la comunidad. Convocamos el comité y leímos la carta detenidamente. Marta, con voz clara, dijo: «No podemos aceptar estructuras que concentren autoridad sin contrapesos». La respuesta fue unánime: no. Con el rechazo vino una pequeña calma. El mundo externo siguió su curso de atención mediática, luego de distracción. Las ofertas se marcharon y otras cosas ocuparon las portadas. Nosotros, en el pueblo, continuamos con lo nuestro: registrar, proteger y preguntar. Esa rutina fue la que nos salvó del precipicio. Un día, meses después, me senté junto a la mesa de la clínica y abrí el cuaderno como quien relee una carta antigua. Las entradas mostraban etapas: incredulidad, documentación, presión, protocolos, rechazo a la mercantilización. Cada línea discutía las fronteras de mi propia profesión, el deber de curar y el deber de no vender falsa esperanza. En la última página, escribí una frase que no pretendía ser sentencia ni consigna, sino advertencia y guía. Conocimiento sin ética vira instrumento de control. La subrayé con la mano cansada.
Era una llave que quería dejar en el cajón para quien viniera después. La historia, claro, siguió sin cerrar. Llegaron investigadores, papers en borrador, debates que atravesaron la frontera del pueblo. Algunas voces la calificaron de progreso, otras de peligro. Y siempre quedó la pregunta que me había saltado la primera noche. Si el cielo, según una transmisión, se parece a un laboratorio, ¿quién enseña y con qué autoridad? No encontré respuesta definitiva. Encontré, eso sí, una forma de trabajar que intentaba respetar la dignidad de las personas y de los seres vivos, y que resistía la tentación de convertir el asombro en mercancía. Recuerdo una tarde en la que Tom y yo fuimos al corral. Belle estaba al sol, rumiando con la paciencia de un ser que pocas veces se sorprende. Tom me habló sin rodeos. Nunca pensé que tendríamos que decidir si vender esto o callarlo. Lo miré y pensé en la cantidad de veces que la vida nos pone en la mesa preguntas para las que no hay manual. No lo vendimos, respondí. Elegimos protegerlo. Él asintió. Y eso es lo que importa. Quiero que entiendas una cosa, lector. El terror que promete el título no era un miedo cinematográfico. Era otra cosa. Era la imagen de algo sagrado reducido a proceso, de la fe transformada en técnica, sin intermediarios, de la autoridad desplazada por quien se presenta como poseedor de un atajo. La posibilidad de que lo sagrado se convierta en herramienta de control es lo que me provocó el escalofrío primero y la determinación después. Es por eso que repetí hasta la saciedad: integrar, no sustituir. Al final, lo que hicimos fue poner límites. No un muro para negar el asombro, sino un marco para admitirlo con responsabilidad. Formamos acuerdos, involucramos voces diversas, protegimos a los vulnerables y rechazamos la tentación de las soluciones rápidas. En un mundo donde la novedad puede sustituir la prudencia, esa elección me pareció, y sigue pareciéndome, la menos espectacular y la más humana que podíamos tomar. Cierro esta entrada del cuaderno con la misma frase que abría las últimas hojas: integrar, no sustituir. Lo hago con la sensación de que lo que llamamos cielo quizá es más complejo de lo que imaginamos, y que la respuesta a la pregunta de quién enseña no es técnica sino ética. Pongo la pluma sobre la palabra y dejo que el silencio contenga la inquietud. Si has seguido hasta aquí, gracias por leer con cuidado. Si esta historia te toca en alguna veta de duda, temor o responsabilidad, compártela con alguien que pueda reflexionar. Déjame en los comentarios tu opinión sobre qué harías si tuvieras en tus manos algo que puede ayudar, pero también poderizar. Suscríbete si quieres que siga publicando documentos y relatos con la transparencia que prometimos en mi pueblo. Y recuerda, conocimiento sin ética vira instrumento de control.